Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. Hoy vamos a hacer una rica tortilla de papa. Miren, acá tengo una tortilla de papa. La vamos a probar, a ver. Está deliciosa, de verdad. No te pierdas este video, es una receta fácil que vamos a hacer ahora. Así que comencemos. Los ingredientes para nuestra tortilla de papa son muy pocos. Vamos a usar obviamente papas, huevos y yo le voy a agregar quesito. Así que con todo esto vamos a armar una rica tortilla. Ahora te voy a mostrar cómo vamos a hacer las papas. Ya tengo las papas peladas. Ahora les voy a mostrar cómo las vamos a cortar. Acá yo tengo una fuente de agua porque vamos a lavar las papas y vamos a quitar el almidón. ¿Qué vamos a hacer con las papas? Las cortamos, las vamos a hacer en rondel, se puede decir. La vamos a cortar acá, miren, y vamos a hacer unos cubitos con las papas, unos cuadraditos. Mira, así. La puedes dejar de ese tamaño, la puedes dejar también más chicos. Miren, fíjense ahí, lo corté un poquito más. Hoy les voy a mostrar con otra papa cómo lo vamos a hacer. Cortamos acá también, puedes apoyar la papa en la tabla, haces así, cortamos acá, mira, ahí. Y aquí tenemos estos cubitos de papa, estos cuadraditos, para que lo veas bien, fíjate. Y estas papas las vamos a lavar y las vamos a freír para nuestra tortilla. Ahora que tenemos todas nuestras papas lavadas, como ven, yo las tengo acá todas cortaditas, las vamos a ir lavando. Le voy a sacar esta agua que es el primer agua que teníamos puesto. Papitas, las volvemos a agregar acá a nuestra fuente. Y las vamos a ir lavando para sacarle todo el almidón a nuestra papa y queden bien tostaditas, bien doraditas cuando las vamos a freír. Le sacamos ese exceso de agua, volvemos a agregar las papitas que se nos hayan caído y seguimos lavando hasta que nuestra agüita esté más clarita. Si se fijan, no tiene comparación al primer agua. Esta agua ya está clarita, estas papas están lavaditas, las sacamos. Hay que secarlas un poco, las puedes secar con un pañito o con un papel de cocina, porque ahora las vamos a freír. Ahora en un aceite previamente caliente, si se fijan, antes de eso yo tengo acá las papas ya sequitas, las sequé con un papel cocina. Vamos a probar cómo está el aceite. Me falta un poquito todavía. Ahí va a empezar a freír, vamos a empezar a agregar las papas, las vamos a ir friendo, las vamos a freír sin sal. Las vamos a freír todas de una porque ya agregué bastante aceite, voy a ir agregando. Ten cuidado que si no secas bien las papas y tienen agua te puede saltar aceite, así que ten mucho cuidado con eso. Voy a ir agregando las papitas, si se fijan aquí, miren. Vamos a agregarlas todas, ya el aceite está calentito. Y estas las vamos a dejar fritas bien doraditas. Mientras que nuestras papas se van a estar friendo, nosotros vamos a estar batiendo el huevo que va a ir con nuestras papas. También vamos a juntar el queso. Bueno, ahí va pasando una moto que se escuchan bastante fuerte, y eso que vivo en un 9º piso. Le vamos a agregar todas las papitas que queden bien fritas. Recuerda que siempre los ingredientes que se usan en este video y en otros videos están en la descripción de este mismo. No te olvides darle un like, suscribirte, deja un comentario. Y ahora vamos a dejar estas papas que se estén friendo, dorando, y vamos a batir los huevos porque le vamos a agregar unas especias para darle sabor. Ahora vamos con los huevos. Vamos a agregar 4 huevos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a agregar un huevo acá primero, eso ahí, y después lo voy a agregar acá. ¿Por qué estoy haciendo eso? Mira que se rompió. Para verificar y no vaya a ser que me salga un huevo malo. ¿Se imaginan? Voy a agregar el último huevo y sale malo, que me ha pasado cuando quiero comer huevo o voy a comer huevo, que no sé, he agregado 3 huevos, 4 huevos, y el último, miren, este salió malo. Qué asco. Esto a la basura. Vamos a lavar el potecito inmediato. Cambiamos ese huevo. ¿Se imaginan? Hubiera agregado ese huevo acá de inmediato, hubiera echado a perder todos los huevos. Así que
Acá tenemos otro huevo. Está bueno, vamos a sacar otro porque quedamos con uno menos. Acá están los huevos. Y esperemos que este también salga bueno. Eso, este también ya salió bueno. Lo agregamos al plato. Dejamos la fuente acá. Bien, acá tenemos el plato con los huevitos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar unas especias para que tenga un saborcito más nuestra tortilla. Vamos a agregar orégano. Miren, estoy agregando acá un poquito de orégano. Tengo un orégano fresco que tengo de mi huertita, donde tengo una plantita de orégano bien rica. Lo mejor que puedo tener es este orégano fresco, le da mucho sabor a la comida, le da mucho sabor. Agregamos otro poquito. También le vamos a agregar un poquito de pimienta aquí al mismo huevo. También un poquito de ajo en polvo. Polvo. Vamos a agregar un poquito. Eso ahí. Y para terminar, un poquito de ají de color. Y al último, la sal. Y ahora un poquito de sal. Le agregamos un poquito de sal. No mucho porque también le vamos a agregar sal a las papas. Así que ahora que tenemos todo nuestros huevos juntos acá, vamos a empezar a mover, empezar a batir, porque después todo esto lo vamos a juntar con el queso y con las papas. Así que ya acá estaría listo nuestro huevito. Depende, yo si veo que le falta, cuando agregue las papas, que le falta un huevo, voy a hacer lo mismo en otro plato aparte para juntarlo con las papas. Pero por esto lo vamos a dejar así por ahora. Vamos a esperar nuestras papitas para empezar a armar nuestra tortilla. Miren, nuestras papitas ya están listas. Acá están. Fíjense, están doraditas, están crujientes por fuera, blanditas tiernas por dentro. Ahora en la misma fuente donde las lavamos, porque no tengo más fuentes. No he podido comprar más fuentes todavía. Esperemos que ya pronto renovar un poquito la cocina. Bueno, vamos a sacar todas las papas. Las vamos a dejar acá. Después de sacar todas estas papas, las vamos a salar. Así que yo voy a sacar todas estas papitas, las vamos a dejar enfriando unos 2 minutitos. No mucho, mientras que las vamos salando se van a ir enfriando. Así que yo voy a sacar todo esto y ya nos toca unir estas papas con el huevo y con el queso. Ahora vamos a ir salando nuestras papas. Tengo la sal, le agregamos un poquito de sal. Las vamos a revolver. Así, ¿se fijan? Hacemos este movimiento para que la sal se esparza por toda nuestra papa. Estoy grabando bien, eso sí, como no veo yo la cámara lo que estoy grabando, me estaba verificando. Ok, ya tenemos nuestras papitas acá. Voy a sacar un poquito de aquí para ver cuánto, si es que necesito agregarle más papa o no a este huevo que tenemos acá. Así que los voy a dejar aparte, no se van a perder, no se preocupen. Voy a aprovechar de comerme una. Movemos. Perdón, que me quemé. Ahora vamos a agregar el quesito, agregamos un poquito de queso por acá. Uff, todavía más rico. Vamos a ese quesito. Vamos a agregar el huevo. Eso. Va tapando. Vamos a agregar todo el huevito de acá. Aquí yo voy a sacar todo el huevito. El platito. Eso. Vamos a dejar esto acá en caso de que tengamos hambre. No, como se fija está bien. Quedó con huevito, con bastante huevito. Yo le voy a agregar unas papitas más para que quede con más papitas, que es una tortilla de papa, no de huevo. Esto se ve fenomenal. Vamos a dejar esto, ya está listo. Lo dejamos reposar aquí mientras que estoy revolviendo. Y ahora vamos a ir a hacer nuestra tortilla. Ahora yo tengo acá un wok. Tú lo puedes hacer en un sartén o en lo que quieras. Lo tengo a fuego medio. Vamos a agregar, puedes agregar un poquito de mantequilla
o un poquito de aceite. Yo en este caso lo voy a hacer con un poquito de aceite, no le voy a agregar mantequilla. Tú lo puedes hacer con mantequilla si quieres. Agregamos el aceite. El aceite tiene que estar por todo nuestro, bueno, así que lo esparcimos por todos lados, así como estoy haciendo yo, para que esté por todos lados. Vamos a dejar que caliente un poquito. Y acá yo tengo la mezcla lista. Ahora la vamos a agregar y la vamos a ir friendo. Vamos a ir agregando toda nuestra mezcla, miren. Vamos a dejar ahí, eso así, lo esparcimos un poquito y vamos a dejar que se empiece a freír. Ahora está acá al ladito. Vamos a mover para que se vea un poquito mejor lo que estoy haciendo. Eso ahí, perfecto. Esto se va a ir friendo. Si quieres vamos moviendo así por los laditos para que no se pegue en caso de. Miren. Esto se mueve, así que lo voy a dejar aquí y les voy a mostrar ya cuando lo vaya a dar vuelta. Ahora la voy a dar vuelta con un plato que vamos a tratar. Lo ideal, si tú tienes un sartén más chiquitito, es mucho mejor porque así te queda más compacta. Yo no tengo un sartén más chico, así que voy a ocupar este. Lo voy a dar vuelta ahora, pero no les quiero mostrar porque no me quiero quemar. Voy a hacer con un poquito más de cuidado. Y a ver, acá lo acabo de dar vuelta, fíjense, está tomando forma nuestra tortillita. Y antes de agregar la otra parte, volvemos a agregar un poquito más de aceite, volvemos a esparcir por todo el wok, por toda la sartén, y se quedó un poquito pegado, y agregamos todo esto acá nuevamente aquí. Eso. Y ahora vamos a dejar tostando, dorando por este lado y ya estaría listo. Les voy a mostrar cuando lo cortamos y lo rico que va a quedar. Aquí vengo ya con la tortilla lista. Si se fijan, fue cuando le dimos vuelta. Ahora la ponemos acá en la tablita. La vamos a cortar. Miren, la vamos a cortar, le vamos a hacer un corte aquí en medio. Y vamos a sacar un triangulito. Huele de una manera. Y miren, acá tenemos una tortilla de papa bien rica, de una forma fácil y muy sabrosa. Así que espero que te haya gustado el video, dale like, coméntalo y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chau chau.